Muy buenas tardes, mi nombre es José Ángel Morantes y esta es una asignatura de Máquinas Eléctricas 3 del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Les vengo a hablar sobre la resonancia subsincrónica o subsíncrona. La resonancia subsincrónica es una condición de la red eléctrica que intercambia energía con un sistema turbina generador a una o más frecuencias naturales del sistema, pero por debajo de la frecuencia de sincronismo del sistema. En otras palabras, se producen oscilaciones de frecuencia inferiores a la del sincronismo. La resonancia subsíncrona afecta principalmente a las termoeléctricas debido a su configuración y características operativas. Explicamos por qué esto sucede. La configuración de las termoeléctricas suelen utilizar turbinas de vapor para generar electricidad. Estas turbinas están acopladas a generadores eléctricos. Y la resonancia subsíncrona se produce cuando las frecuencias naturales del sistema mecánico turbina-generador coinciden con las frecuencias de la red eléctrica. Este es un efecto que sucede tanto en otras plantas de generación, pero es más común verlo en las termoeléctricas por la configuración y característica que éstas poseen, tanto mecánica como físicas. Generadores de vapor y resonancia. Las turbinas de vapor en las termoeléctricas tienen una inercia significativa y una respuesta mecánica específica. Si las frecuencias naturales de la turbina coinciden con las oscilaciones de la red eléctrica, se pueden producir amplificaciones de vibraciones y tensiones mecánicas en el sistema. Es decir, cuando este fenómeno ocurre, este fenómeno genera vibraciones y tensiones mecánicas, tanto en la línea de generación. Eso ocurre en las turbinas, en la unión de las turbinas. Ahorita vamos a verlo en unas imágenes para que ustedes puedan observar que genera daños mecánicos, daños eléctricos, daños monetarios, entre otros. Compensación de la red eléctrica. Las termoeléctricas suelen estar ubicadas en sistemas eléctricos compensados con capacitores. Los bancos de capacitores en la red eléctrica pueden interactuar con las turbinas generadores y provocar resonancia subsincrónica, que no es deseada en este tipo, bueno, no es deseada en ningún tipo de la planta de generación. La resonancia subsíncrona puede causar daños mecánicos a las turbinas y generadores, afectando su vida útil, como lo veníamos diciendo. Cuando esto sucede, lamentablemente afecta la vida útil de tanto de la turbina como del generador. ¿Por qué? Porque produce vibraciones, tensiones, entre otras cosas, los cuales van dañando al equipo o a los equipos y van acortando lentamente la vida útil o tal vez más rápidamente de lo que normalmente se debería acortar la vida útil. Las oscilaciones de voltaje y corriente pueden afectar la calidad de la energía generada, es decir, cuando esto sucede, nos va a dar voltajes erróneos mucho más altos, corrientes mucho más altas, y esto afecta directa e indirectamente a todas las personas. ¿Por qué? Porque si estamos en un SPI, conectados a un SPI, y digamos que nuestra planta termoeléctrica es la más grande, la que domina el SPI, y esta sufre cambios de voltaje y corrientes de golpe, por supuesto, todos los usuarios van a recibir este cambio, todos los usuarios que están conectados a ese SPI van a sufrir estos cambios bruscos, lo cual esto acarrea muchos daños monetariamente, físico, eléctricos, a las empresas, entre otras cosas. En resumen, la resonancia subsincrónica o subsíncrona es más relevante para las termoeléctricas. Esto sucede en distintos tipos de plantas generativas, pero es más relevante para las termoeléctricas debido a su forma mecánica, como lo veníamos diciendo.
Por eso es muy fundamental y muy importante verificar, tener en cuenta y estar muy pendiente en este tipo de plantas generativas que no suceda este fenómeno. Como podemos observar en esta imagen de acá, aquí podemos ver cómo se fisuran, se rayan, sufren, bueno, sufren daños, tanto las turbinas como los compensadores, todo, absolutamente todo. Este fenómeno se observó por primera vez en 1970 en la central termoeléctrica de Mojave, del sur de California, en los Estados Unidos. Se trata de la interacción entre las líneas largas de transmisión que utilizan compensadores series y el turbogenerador de la central termoeléctrica. Presenta inestabilidad en los sistemas de potencia, por lo cual afecta al eje de grupos turbina-generador, dañándola físicamente. Como lo podemos ver, grietas, fisuras, golpes, vibraciones, daña tanto al eje como como al motor, como al generador, como todo absolutamente que esté conectado. Cabe resaltar que el uso de condensadores en serie en la línea de transmisión es para aumentar la capacidad de transmisión. La resonancia subsincrónica puede generar varios problemas en la termoeléctrica. Algunos de los efectos más significativos es el efecto generador de inducción. Cuando la resonancia subsíncrona ocurre, el rotor del generador gira más rápido que el campo magnético rotatorio de las corrientes transitorias de la armadura. Esto puede provocar autoexcitación del generador y generar voltaje excesivo. Por eso es que se generan los voltajes excesivos. Cuando ocurre este efecto generador de inducción producto de la resonancia subsíncrona, este hace que gire a una velocidad diferente el rotor a la del campo magnético. Esto hace que se autoexcite el generador y produzca voltajes mucho más altos que los deseados o corrientes mucho más altas. Esto produce daños tanto al usuario, tanto a la maquinaria, todo. Por eso es de suma importancia tener en cuenta que este fenómeno es un efecto dañino, no deseado en este tipo de termoeléctricas o en este tipo de plantas generativas. No solamente, como veníamos hablando, no solamente sucede en termoeléctricas, sucede en otras tipos de plantas generativas, pero es mucho más común y es donde más se encuentra, es en las plantas termoeléctricas o centrales termoeléctricas, como la queramos llamar. Pues, ¿cómo podemos evitar esto? Pues compensaciones de redes. Considera la compensación reactiva serie de las líneas de transmisión de gran longitud. Podemos también utilizar dispositivos como UPFC y Unified Power Flow Controller para controlar la impedancia de la línea y hacer que este efecto, la resonancia subsincrónica, no nos afecte o no suceda en dicha planta generativa. Podemos también usar controles de generadores, implementar sistemas de control adecuados para reducir la susceptibilidad a la resonancia. Podemos ajustar parámetros del controlador de velocidad y el sistema de estabilización de potencia para que con la velocidad que le coloquemos, bueno, no se asemeje a la velocidad de la red o la frecuencia de la red. El PSS para mejorar la estabilidad. Podemos hacer mucho tipo de cosas para evitar este fenómeno. Por eso que es de suma importancia tener conocimiento de este fenómeno, porque es un fenómeno negativo que causa daños tanto a la empresa generativa o a la persona que tiene la planta termoeléctrica, como produce daños a las líneas de transmisiones, a las maquinarias, etcétera, etcétera. Daños físicos, monetarios, entre otros. Además de eso, como veníamos hablando, no solo sucede en las plantas termoeléctricas, también sucede en otros tipos de plantas generativas, pero como veníamos diciendo, es más común en las termoeléctricas. Sin más nada que decir y que comentar,
Me despido totalmente agradecido por por su vista y por prestar atención en en esta exposición. Buenas tardes.